palabra al asambleísta Juan Lloret. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas asambleístas y sobre todo al pueblo ecuatoriano que se encuentra muy pendiente de esta sesión de la Asamblea Nacional. Quiero iniciar esta intervención, señor presidente, expresando mi más sincera solidaridad con todo el pueblo que se encuentra movilizado en este momento, con aquel pueblo que está siendo reprimido por las diferentes fuerzas del orden, en un hecho muy similar a lo que sucedió en octubre del 2019 y con los mismos actores, señor presidente, porque el hoy ministro del Interior era nada más y nada menos que el comandante general de la Policía Nacional que llevó adelante esa brutal persecución que se dio en octubre del 2019. Quiero expresar mi más profunda solidaridad con los más de 55 heridos, nuestra profunda solidaridad de la bancada de la Revolución Ciudadana con aquel joven de 23 años de edad, con Félix, que lamentablemente falleció y deja un dolor enorme a sus familiares. Esos son los difíciles momentos que está viviendo la patria ecuatoriana. Con respecto a la convocatoria del día de hoy, del decreto ejecutivo 455, señor presidente, yo quisiera primero pedirle, si es que a través de Secretaría nos pueden certificar, si es que ha llegado alguna notificación de la Presidencia de la República con respecto a la emisión de un nuevo estado de excepción a través de la derogatoria del 455 y la expedición de un nuevo decreto ejecutivo, el 459. No sé, señor presidente, si se nos puede certificar si ha llegado alguna notificación a la Asamblea Nacional, como establece la Constitución de la República. Señor presidente, si se puede certificar por Secretaría si es que ha llegado la notificación de un nuevo decreto ejecutivo que contenga un estado de excepción. Señor secretario, sírvase certificar. Me permite informar, señor presidente, que realizada la constatación de los canales que alimentan el sistema de gestión documental de esta legislatura. Hasta el momento, siendo las 19 horas en punto, no se ha recibido notificación por parte de la Presidencia de la República en relación a la expedición de un nuevo decreto. Gracias, señor presidente. Por lo tanto, tiene plena vigencia la posibilidad de nosotros seguir debatiendo con respecto a este decreto ejecutivo, mientras no sea notificado a la Asamblea Nacional conforme lo que establece la propia Constitución de la República. Sabemos de las jugarretas del gobierno, cuando este pleno de la Asamblea Nacional se presta a debatir acerca del decreto 455, remite un nuevo decreto ejecutivo. Pero esta Asamblea tiene que discutir con respecto a los efectos que ha causado ese decreto 455, sobre todo en lo que tiene que ver con las requisiciones, señor presidente. Cómo han ocupado distintos espacios que son del pueblo ecuatoriano, que representan a la cultura, que representan a ese pueblo diverso del Ecuador, como la ocupación de la Casa de la Cultura aquí a pocos metros de la Asamblea Nacional, y como la ocupación por parte de las Fuerzas Armadas de la propia Asamblea Nacional, señor presidente. Hoy en la tarde, cuando llegábamos acá al pleno de la Asamblea Nacional, lo primero que vimos es centenas de militares apostándose al interior de este Palacio Legislativo. ¿A cuenta de qué, señor presidente? ¿A cuenta de qué? Lo mismo en la Casa de la Cultura. ¿A cuenta de qué? De ese decreto 455 que le facultaba las requisiciones. Por lo tanto, esta Asamblea tiene que disponer a través de una resolución el inmediato retiro de las Fuerzas Armadas, de la Casa de la Cultura del Ecuador y de esta Asamblea Nacional, señor presidente. Por otro lado, el gobierno del presidente Lasso es el principal responsable de lo que hoy está sucediendo en las calles de este país.
Ha pasado un año de su gestión y de su gobierno del encuentro, dice, pero los ecuatorianos nos hemos encontrado con otra realidad, con la realidad de que no existen medicinas en los hospitales, con la realidad de que los centros educativos se caen a pedazos cuando inicia el régimen de Costa, con la realidad de que se despiden centenas de médicos y con la realidad de que tenemos destrozadas las vías del país, con la realidad de que tenemos una economía aperturista que ha complicado a los sectores productivos. Razones de sobra hay para que el pueblo entero se pueda movilizar. El principal causante de la movilización y de la protesta popular es el presidente Guillermo Lasso y su grupo cercano de ministros de Estado, que lamentablemente parece que viven en una burbuja muy ajena a los difíciles momentos que están pasando las familias ecuatorianas, sobre todo las familias más pobres de la patria. Cuando vemos cómo se incrementa en 6 puntos porcentuales la pobreza extrema, nos damos cuenta que detrás de esas frías cifras existen cerca de 1 millón de familias nuevas que están pasando hambre, señor presidente, hambre. Es por eso que salen a las calles a manifestarse y con justa razón a manifestarse en contra de esas políticas neoliberales que ha encabezado el presidente Guillermo Lasso. Por otro lado, señor presidente, yo le escucho al presidente Lasso en su serie de intervenciones a lo largo de esta semana plantear de manera recurrente la palabra diálogo. Pero el propio presidente Guillermo Lasso es el que se ha encargado de cerrar todas las puertas del encuentro, pues, y ha cometido una serie de errores que han precipitado una serie de movilizaciones adicionales. Si al principio era la CONAIE la que estaba convocando a las movilizaciones, hoy tenemos sumados a una serie de sectores sociales, pasando por los estudiantes, las amas de casa, los trabajadores de la salud, los diferentes maestros de las diferentes universidades. ¿Quién ha provocado todo esto? El presidente Lasso. Y luego comete una serie de errores que desencadenan incluso un problema mucho mayor. Cuando le detienen a Leonidas Issa, uno de los convocantes de la movilización nacional. Luego firman este decreto 455, en el cual limita una serie de derechos y garantías constitucionales que nunca antes se lo había visto siquiera, señor presidente. Luego de eso, no contentos con el decreto ejecutivo, mientras están convocando al diálogo, lo primero que hacen es irrumpir las instalaciones de la Casa de la Cultura y de esta Asamblea Nacional. Y aquí me quedan algunas dudas, señor presidente. Y otro de los primeros convocados a la Asamblea Nacional debería ser el ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque este decreto 455 lo firman recién en esta semana, el 17 de junio del 2022. Pero las movilizaciones arrancaron una semana antes, señor presidente. Entonces, ¿qué hacían las Fuerzas Armadas replegando a los manifestantes sin estado de excepción? Eso es muy grave, señor presidente y colegas asambleístas. ¿Qué hacían las Fuerzas Armadas en las calles replegando una manifestación legítima de los diferentes sectores sociales sin tener un estado de excepción? El primer convocado a la Asamblea Nacional a rendirle cuentas al país tiene que ser el ministro de Defensa. ¿Quién dio esa orden de militarizar las ciudades a lo largo y ancho del país sin tener un estado de excepción? Mi primera interrogante que surge luego de lo que hemos visto. Y por último, señor presidente, yo no veo al menos la voluntad, más allá de las palabras, en las acciones del presidente Guillermo Lasso, de poder efectivamente avanzar en un mecanismo de diálogo. Porque cada vez que menciona esa palabra, o bien le mete preso a uno de los dirigentes, o bien irrumpe en diferentes instituciones del Estado, alimentando más el fuego de la movilización social. Yo no veo realmente cuáles son esas posibilidades de diálogo. Y si la crisis es tan profunda, señor presidente, si la crisis es tan profunda, y no tienen las capacidades, sobre todo de parte del gobierno nacional, de poder cumplir con esas legítimas aspiraciones del pueblo ecuatoriano, pues bueno, pues hay mecanismos constitucionales que están plenamente
vigentes. Él mismo acaba en su decreto 455 y seguramente en el 459, él mismo acaba de reconocer en el decreto que existe una grave crisis y conmoción social interna. Ese es parte de los justificativos. Y cuando él menciona esos términos, automáticamente habilita mecanismos plena y legítimamente constitucionales. Porque aquí no se puede hablar de golpismo, aquí no se puede hablar de desestabilización cuando se invocan preceptos constitucionales. Eso no cabe. Y por lo tanto ahí se activa el 130 de la Constitución, el 148 de la Constitución, que le permite tener herramientas tanto al Ejecutivo como al Legislativo, para que el pueblo ecuatoriano en estricto sentido democrático, pueda tomar una definición y una decisión sobre lo que es los difíciles momentos que está pasando. Y déjeme decirle, señor presidente, que aquí, al menos en nuestra bancada, en la bancada de la Revolución Ciudadana, estos votos y esta bancada le pertenece al pueblo ecuatoriano. Y nosotros siempre pondremos por delante los intereses de las grandes mayorías, del pueblo ecuatoriano, sobre cualquier otra pretensión de carácter personal o de carácter político partidista. Y por lo tanto, si el presidente Lasso no tiene la capacidad para poder resolver esos principales problemas del país, creo que está de sobra y se deberían activar una serie de mecanismos de carácter constitucional. Y déjeme decirle que aquí, al menos en la bancada de la Revolución Ciudadana, nuestros cargos siempre han estado a disposición del pueblo ecuatoriano.